en esta tarde hermosa, maravillosa, en este día precioso que Dios nos ha dado. Amén. Dale un grito de júbilo al Rey, vamos. Sí, Señor. Mira, ponete así, mira a la izquierda y a la derecha y saluda así. Nos saludamos unos con otros. Qué bueno que estamos acá en la casa de papá porque Él nos ha convocado. Y cuando nos convoca somos el cuerpo. Este es el cuerpo y la cabeza, y ningún órgano del cuerpo que está fuera del cuerpo vive. Así que por eso mira a la izquierda, a la derecha, y este es el cuerpo poderoso de Cristo Jesús, el Rey. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. A vos que estás conectado en las redes, también te damos la bienvenida con un aplauso grande de acá y te invitamos para que puedas venir. Así que qué lindo que estés allí, escuchar la palabra. Así que todo lo que están allí en las redes y también me dijeron, hay gente que vino por primera vez. A ver, que levánteme la mano. ¿Quién vino por primera vez? A ver, me dijeron por allí que nos están visitando. Allá, me hacen allá. Bienvenido, te damos un aplauso, bienvenida, porque Cristo va a hacer algo maravilloso. Gloria a Dios. Amén. Toma asiento y el título, las palabras más hermosas del mundo. ¿La querés conocer? ¿La querés conocer? ¿Sí? No te la voy a decir ahora, te la voy a decir al final. La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Pues poderosa, sí, pero la palabra es la voz de Dios, a la que podemos escuchar. ¿Para qué? Para vivir sobrenaturalmente, para vivir espiritualmente, porque la palabra es vida, porque la palabra es Cristo. Esa es la palabra. Entonces, nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios está viva. Levantá la mano y decir, la palabra está viva. Está viva. ¿Por qué? Porque vive en Cristo, es Cristo mismo y Cristo vive en nosotros y la palabra está en nosotros. Entonces esa palabra nunca va a dejar de ser, porque es eterna la palabra. Y tenemos que saber que esa palabra es así, aunque algunos no la entiendan, algunos ignoren, algunos la tengan por poco. Nosotros, los hijos de Dios, sabemos del poder que tiene la palabra. ¿O no? ¿Amén o no? Sí, Señor, sabemos del poder que tiene la palabra como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque por la palabra fue hecho todo lo que vemos, la creación de Dios fue hecha por la palabra de Dios y podemos conocer la palabra de Dios de muchísimas maneras. Dios habla de muchas maneras. Le encanta el sorprendernos en comunicarse con nosotros. Por eso tenemos que ser unos buscadores de esa palabra. ¿Para qué? Para que Dios nos sorprenda. Y como Padre, Dios nos ha sorprendido mandándonos a su Hijo, que es la palabra. ¿Qué mejor que eso, no? Entonces, tenemos que saber esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es agua limpia. ¿Qué es la palabra agua limpia? La palabra de Dios es el agua. Cristo nos limpia, el río de agua viva, de todo pecado, nos purifica todos los días. La sangre nos limpia del pecado, nos cubre, pero el río de agua viva nos purifica todos los días. Nos lleva por los caminos de Él, nos enseña a hacer la voluntad del Padre a través de la palabra, y la palabra es Jesús. ¿Y qué más es la palabra? Es luz. La palabra es luz. ¿Por qué? Porque dice que alumbre nuestro camino. Él alumbra nuestro camino porque al recibirlo a Él como el Señor, somos luz y Él alumbra nuestro camino. ¿Por qué? Porque nos lleva por el camino de la verdad. Y el camino de la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando vos lo recibiste, empezaste a caminar ese camino, algo nuevo, que solamente vos lo tenés que caminar, porque cada uno de nosotros tiene un camino, es Cristo.
Pero cada uno de nosotros tiene un camino. Es la vida de cada uno que tenemos que empezar a caminar. Eso es. La palabra también es alimento. ¿Por qué? Porque la palabra es comida. Es eso, si mi cuerpo necesita alimento para subsistir, mi alma necesita el alimento espiritual. Nunca te olvides de esto. Nunca te olvides que la palabra te alimenta. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que come de mí no tiene hambre. Entonces tenemos que empezar. ¿Qué más es la palabra? La palabra es leche espiritual. Cuando recién nacemos espiritualmente, somos niños. Y así como la madre le da el pecho a su hijo, Dios con todo el amor a través de Jesús nos alimenta con la leche espiritual, con cosas sencillas, fáciles para comer, para tomar, para que vayamos descubriendo el reino y para que vayamos descubriendo al Rey y para que nos vayamos enterando de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces Él viene a darnos esa leche espiritual para que nosotros sepamos que si nosotros empezamos a creer en esa palabra, a tomar esa palabra, vamos a crecer a la altura, a la estatura del Rey. Eso es lo que tenemos que saber. Entonces también, ¿qué es la palabra? La palabra es como la miel, dice la Biblia. La comí, dice, le dijo Dios al profeta, vamos, comete los rollos. Y se los comió y se fue tan dulce como la miel. La palabra que endulza en los momentos más críticos, en los momentos más difíciles, viene a endulzar. Vos lees la palabra, al hablar la palabra, y eso te endulza en los momentos de amargura, en los momentos de crisis, en los momentos de necesidad. Entonces, eso es lo que hace la palabra. Entonces, la palabra también como es, como fuego. ¿Por qué? Porque realmente ese fuego quema todo lo terrenal. Señor, acá está, no me sirve. Y entonces quema, lo llevamos a la cruz, hacemos hoguera, crucificar, hacer lo que quiera. Pero esa es la palabra. Entonces uno confiadamente entra al trono de la gracia y entonces el Señor les va enseñando a cada uno de nosotros, esto, Mirta, no te sirve. Fuera, fuera. ¿Viste cuando vos tenés una planta? Acá Virginia sabe de planta. Y empieza a sacar todas las hojitas. Ahora ya viene el tiempo de arreglar las plantas, pues viene el otoño, ¿no, Virginia? Entonces ahí, y esto es lo que tenemos que hacer. Todo lo que está seco, lo que no nos sirve, fuera. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque es fuego, la palabra es fuego. Y la palabra es como un martillo. ¿Por qué? Porque penetra. Pa, pa, pa. ¿Dónde? En el alma. ¿Y qué hace? Saca todo aquello que no le pertenece a mi espíritu. Entonces el alma, entonces se va depurando, se va limpiando, se va sanando. Sacamos todas las ideas, sacamos todas las cosas que nos sirven. Como un martillo. ¿Y qué se clava? La palabra que es verdad, la palabra que es vida. Entonces vas cambiando el pensamiento, vas cambiando tu manera de obrar, de actuar, de moverte. ¿Por qué? Porque hay un fuego que te dice esto no te sirve, hay un alimento que te da fuerza y entonces allí es como una espada. ¿Qué hace la espada? Dice que divide el alma del espíritu. Dice que la palabra es como una espada de doble filo. ¿Por qué separa? Para que no se mezcle. Entonces el espíritu empieza a gobernar y el alma se tiene que someter al espíritu. El alma se tiene, porque ya no manda más tu alma, ya no te domina más tu alma con temor, con miedo, con nada. ¿Por qué? Porque ahora la palabra está tomando autoridad. Y entonces tu espíritu, ahora nuevo, con el Espíritu de Dios, a través de Jesús, que es la palabra, le enseña a tu alma el lenguaje del reino que escuchamos a través del Rey. Por eso, levantá la mano, decí, dentro mío tengo palabras vivas. Palabras vivas.
¿Sabías vos? La palabra es vida. Sale la palabra y da vida. Eso es lo que tenemos que aprender. La palabra da vida. Y vos tenés que aprender el lenguaje del reino de los cielos para que todas las cosas te salgan bien. Que eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a vivir bien. Ahí en 2 Timoteo 2:9 dice, fíjate vos, Pablo, allí es, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Mirá, Pablo estaba preso, Pablo estaba mal y dice, yo estoy sufriendo. Pero sigo hablando, porque la palabra está dentro mío. Esa no la pudieron encadenar, no la pudieron meter presa. Si vos tenés la palabra, tenés todo. Si vos, no es si tenés a alguien ungido, porque el ungido lo tenés adentro, al rey. Así que no estés buscando afuera, no estés buscando lo demás, buscá el rey. Y si está el rey, está todo. Y si tenés al rey, tenés la palabra. ¿Y la palabra qué? Es vida. Y nadie la puede encarcelar, detener, encadenar, a no sea que vos te calles. Si vos te callás, chau. Y ahí es donde tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque muchas veces yo no sé hablar. ¿Cómo que no sabe hablar? No podés decir, Señor, bendíceme. Señor, enséñame. Señor, ayúdame. Entonces ahí las cosas van sucediendo. Tenemos que saber que no tenés que tener dudas sobre el poder de la palabra que nos ha dado el Padre, que es Cristo. ¿Por qué? Porque cambia las vidas, cambia las acciones, cambia todo, cambia la historia de nuestra vida. Dios vino, nos dejó a Jesús para cambiar nuestra historia. Él vino a cambiar la historia. Él es el Señor que le encanta cambiar nuestra historia toda de tiniebla, de fracaso, de humillaciones, de estupideces, por una vida de éxito, por una vida con un enfoque, con una vida con Cristo, con una vida que vos te sientas bien. Porque cuando estábamos sin Cristo, era como que teníamos un traje puesto que no era nuestro. O nos quedaba chico o nos quedaba grande. No vivíamos bien. Pero cuando vino Cristo, nos puso su vestimenta y nos sentimos cómodos, nos sentimos realmente con Él, una vida nueva, y aprendemos a través de eso que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo lo hizo por amor a nosotros, lo hizo por amor. Aprendemos de las maravillas que Él hace, aprendemos y esperamos que cada día todas las promesas que Él nos ha dado se cumplan. Y eso se llama fe. Eso se llama en quién has creído. Eso se llama que vos estás cambiando la historia. Porque mientras más fe tenés, más crees la palabra, más va cambiando tu historia. ¡Wow! Dale un aplauso al Rey por eso. ¡Sí, Señor! Gracias, papá. ¿Te diste cuenta? La historia. Antes decían, no, mira esa, ¿viste cómo vive esa? Mira. Y ahora dice, che, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó que estás sonriendo? ¿Qué te pasó que no te quejas más? Porque no hablo yo, porque habla Cristo por mí. La palabra de Dios, la palabra. Entonces, lo que tenemos que empezar a ver es a escuchar, a ver por medio de la fe la palabra. La palabra es Cristo. Vos no podés decir que no conocés la palabra, porque si no conocés la palabra que te habla, no lo ves al Rey. Y vos tenés que verlo al Rey, porque Él habla. Vos no podés vivir tu vida como un hijo, una hija de Dios diciendo, ay, no, a mí no me habla Dios. Ay, no, yo no sé cómo es la voz de Dios.
Yo no sé cómo Cristo es la palabra. No podés. ¿Por qué? Porque estás diciendo la verdad, a mí no, y eso lo tenemos que desarraigar de nuestra vida, porque esos son mitos que no han metido. Yo me acuerdo cuando recién me convertí, que yo iba y le decía a los pastores, pero la palabra dice esto. No, usted sabe, esto es para los ungidos nada más. Y yo decía, ¿yo qué soy? ¿Un trapo de piso? ¿Viste? Porque antes te decían eso. Entonces había hijos e hijos por allá. ¿Vamos? Y Dios dice que a los suyos vino, no lo recibieron, pero a los que le recibieron nos dio el derecho legal, legítimo, de ser hijo. Levantá la mano y decís, soy hijo, soy hija. Tengo derechos adquiridos, legales en el reino, para que todo lo que yo haga esté bien hecho, me salga bien y lo disfrute. ¡Ah! Sí, Señor. Amén. Eso es lo más lindo de la palabra. La palabra del Señor. Por eso, al estar Cristo dentro nuestro, todo el ser nuestro está inundado de la palabra. Está inundado de la palabra. Todo. Aún esos lugares que no le queremos dar, ahí está inundado. Simplemente le está esperando que vos le des permiso para entrar y para que eso cambie, porque Él está cambiando la historia. Está cambiando la historia. Entonces, tenés que dejar. ¿Para qué? Para que seamos esa luz que Cristo vino a hacer de cada uno de nosotros. ¿Y por qué te digo las palabras más hermosas? Que estaba leyendo la palabra ahí en Lucas. Primero había ido a leer, primero te voy a ir porque primero pasó así. Me fui a Lucas, al Salmo, espera que te diga, Salmo 119. Estaba leyendo este Salmo de David tan maravilloso, un Salmo precioso, y uno va leyendo y me encanta porque David habla de la palabra y la palabra y la palabra. Y viste, son un montón de versículos. El Salmo 119, vos lo tenés, decís qué largo, sí, es largo, pero es comer la palabra, comer la palabra, comer la palabra. Son 176 versículos, pero el versículo 105 dice, tu palabra es lámpara a mis pies y es luz en mi sendero. En mi sendero, donde yo voy caminando, en mi sendero. Por eso te digo que vos y yo tenemos cada uno un camino. Tenemos que aprender a andarlo. Entonces leía esto y digo, Señor, ¿cómo es? Y de pronto estaba leyendo allí Lucas, cuando Jesús estaba crucificado, él estaba siendo crucificado, y dice la palabra que junto a él pusieron a dos malhechores. Dos malhechores. Uno de ellos dice que realmente habían hecho de todo, los dos, pero uno estaba allí y dice, che, si vos tenés tanto poder, dale, salvate vos y salvaros a nosotros, ¿o no? Y Jesús se podía haber hecho eso, sí lo podía haber hecho. Podía haber hecho así y el reino de los cielos se hubiera conmovido y los ángeles hubieran venido y todo hubiera cambiado. Pero él dijo, no, yo hice un pacto con mi papá, con Dios. Hoy vengo a pagar lo que debe la humanidad, desde Adán y Eva. El otro, ¿qué hizo el otro? Le dijo, escúchame, este que está acá no hizo nada. Nosotros sí hicimos. Nosotros merecemos estar acá, pero él no hizo nada. ¿Y qué hizo este hombre? No tienen, si vos lees la palabra, no se menciona su nombre, su familia, de dónde eran, si tenían familia, nada. No se sabe nada de ello.
nada más que estaban siendo crucificados igual que Jesús. Entonces, cuando dijo esto, le dice, allí en Lucas 24, 40, pero el otro criminal reprendió, ni siquiera temor de Dios tiene, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merece nuestro delito. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Y luego le dijo a Jesús, y acá quiero que vos prestes atención. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Wow! Estaban crucificados, estaban sufriendo, estaban sangrando, estaban azotados. Vos imaginate esta conversación de 3 personas, los 3 en una cruz, los 3 sufriendo por esos castigos horribles que el hombre hace. Entonces le dice a Jesús y lo nombra Jesús, el Salvador. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Seguramente este hombre había escuchado de Jesús. Lo nombra. Seguro que había escuchado. Y le dice, Jesús, acuérdate de mí. ¿Cuántas veces vos? ¿Cuántas veces el que estuvo solo, abandonado? Ay, si alguien se acordara de mí. Ay, si alguien me llamara por teléfono. Ay, si alguien me viniera y me dijera una palabra. Ay, si alguien. ¿A cuánto les pasó? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cuántas veces? Y este hombre le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoce como rey. El malhechor, el delincuente. Y entonces, ¿querés que te diga las palabras más hermosas del mundo? Están acá. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro que hoy. ¿Cómo? Pero Jesús estaba doliente, Jesús estaba lleno de herida, de latigazo, no tenía sangre, ya le habías perdido todo. Te aseguro que hoy, y ahí donde se cae toda la religiosidad por el suelo. Ay, vamos a ver si se convirtió, vamos a ver si dijo, sí, Señor, te acepto. ¿Qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ni mañana ni pasado si haces el curso el otro de acá. Hoy estarás conmigo. Es la respuesta de Jesús. Una respuesta que si no te conmueve, ¿por qué? Porque el día que vos le dijiste, Señor, vení a mi vida, me arrepiento de mis pecados, te voy a decir, el Señor te habló y vos tenés que saber bien lo que Dios te dijo cuando vos lo recibiste. Ahí en Juan 8, también, una mujer hallada en adulterio. ¿Ah? Señor, encontramos a esta mujer, viste, ella en adulterio. Dice la ley que hay que apedrearla. Los hombres arrastrando a la mujer. Porque nos gusta juzgar a los demás. ¡Ja! ¿Cómo nos gusta hacernos juez de los demás? Y cuando más religiosos somos, más jueces de los demás somos. Y Jesús dice que escuchó. No dijo nada. Todos con las piedras en la mano. ¿Cuántas veces sentiste que el mundo venía sobre vos? Para decirte, no, te descalifican, te sacan. El otro siempre va a ver que él es perfecto y que vos sos imperfecto. ¡Pah! Larguémosles piedra. Jesús, nada, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que dice, yo me imagino al Señor así.
El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ni los miró. Ni los miró. Y dice que cada uno se dio cuenta de que esas palabras empezaron a dejar las piedras. Una mujer tirada en el suelo. Entonces se fueron todos. ¿Quién quedó? Allí en Juan 8, versículo 9, al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Y no te digo de edad, sino viejos espirituales que algunos tienen, hay que romper algunas cosas ahí. Hasta dejar a Jesús solo con la mujer. ¡Wow! ¡Qué lindo! Porque esto habla. Había uno que estaba muriendo en una cruz y dijo, mira, no tengas, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y había una mujer que la ley de Moisés decía adulterio, tiene que morir apedreada. Y sin embargo Jesús se levanta. Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? ¿Ya nadie te condena? Y sabes, estas palabras tienen que ser, nadie nos condena porque hemos sido limpias por la sangre de Cristo. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Nos ha lavado, nos ha limpiado. Nadie nos condena porque Él está siendo nuestro abogado. ¡Vamos! Sí, Señor. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Lo escuchaste hablar a Jesús? ¿Lo escuchaste cuando necesitas, Señor, metí la pata? Yo no te condeno. Vino el leproso, nadie lo podía tocar. Señor, si vos me podés tocar y yo seré sano, quiero una palabra, quiero. Y ese hombre fue limpio. Quiero. Y nuestra lepra espiritual se va. Cuando vos le decís, Señor, acá estoy, quiero, limpiame, sacame la mugre de la vida. Quiero, te va a decir. Las palabras de Jesús. Había un hombre 38 años en un estanque. Y de pronto se aparece Jesús. ¿Cuánto hace que esperas algo? El Señor nunca se va a olvidar de vos. Fue porque había un hombre en el estanque que estaba esperando un milagro. Alguien te ayudó cuando vos necesitabas a nadie, pero un día vino Jesús a tu vida. Te dijo, ¿qué querés? Señor. Y hubo un milagro. Y hubo un milagro. ¿Te das cuenta? Las palabras del rey. Una mujer en un pozo sacando agua también, con 80 la vida, con mucho marido, y que esto y que el otro, todo. ¿Me das de beber? ¿Sabe que el Señor te pida? ¿Sabe que va a llegar un momento que Dios te va a decir, dame algo, vos tenés algo que el rey quiere que vos le des? Aunque a vos te parezca insignificante, porque cuando vos le das lo que Él te pide, Él te da 100 veces más de lo que vos le diste. Escuchá la palabra. Dejá de vivir de las palabras de otro. Buscalo acá. Señor, si tú quieres. Oh, Señor, mi hija se está muriendo. Vamos. Se metió a la casa. Está muerta. No duerme. Talita cume, levántate. Y la niña vivió. Esa niña representa a la iglesia que no quiere crecer, que está muerta, que está dormida. Y tenemos que crecer.
porque Él se va a meter en tu vida, así como se metió en el cuarto de esa niña. Y la despertó, así nos va a despertar, porque no estamos muertos, estamos dormidos y tenemos que despertar. Eso es lo que tenemos que hacer. Y de pronto Jesús iba a una fiesta. Por el camino, un cortejo fúnebre. Una viuda, que el único hijo que tenía había muerto. Mujer, no llores más. Y sacó, le dio vida a ese joven y se lo entregó a la madre. Y esto habla de las relaciones. Tus hijos no están, el mundo te puede decir que está perdido, el mundo te puede decir que está, pero va a venir Jesús. Déjalo que haga, correte y déjalo que haga. Déjalo que haga en tu familia, déjalo que haga en tus hijos. Déjalo que haga, correte. Y entonces te vas a secar las lágrimas y vas a ver el milagro. Porque cuando Él habla, las cosas empiezan a suceder. Porque cuando Él te habla, no te condena. Porque cuando Él te habla para sanarte. Cuando Él te habla para que un milagro ocurra. Cuando Él te habla es para multiplicar toda tu finanza. Cuando Él te habla es para que crezcas. Entonces vos no podés decir, ay, mira, yo no conozco la voz del Rey. No podés. ¿Por qué? Porque realmente nos estamos perdiendo cosas maravillosas. Estaba Samuel, el profeta Isaías. Estaba allí el profeta Samuel, no Isaías. Y dice que estaba en un niño, Ana lo había dejado, Ana tuvo el hijo por un milagro, lo deja en el templo y escucha, Samuel me llama, y va allí al profeta que tenían ahí, y entonces eso que estaba fuera de los caminos de Dios, dijo, cuando vos sientas esa voz, decí, habla que tu siervo oye. Y le empezó a hablar Dios. Dios te va a hablar. Decí, Señor, yo te pido que me hables. Yo no puedo seguir viniendo a la iglesia, estando en mi casa, andando por los caminos, sin saber, sin escuchar la voz de mi Rey. Yo quiero escuchar la voz de mi Rey. Porque si escucho tu voz, está todo listo. Las palabras más hermosas del mundo es cuando vino y te dijo, estás perdonado. Señor, estás perdonado, ni yo te condeno. Eso es lo que dice el Señor, eso es lo que viene a decirnos. Por eso, cuando tenemos que aprender a vivir y a estar y a disfrutar una salvación tan grande a través de Jesús, a vivir lo que Él nos ha dado. Porque si no, estamos haciendo un reino mentiroso. ¿Te das cuenta? No se puede. Señor, gracias, porque vos me hablas. Yo te escucho. Yo te escucho. Vos sos personal. Eso se llama comunión, eso se llama intimidad. No es para los privilegiados, es para cada uno de los hijos. Y vos tenés que vivir eso, tenés que experimentar eso. ¿Para qué? Para que tu historia siga cambiando. Acá estoy, Señor. Acá estoy. Yo no te condeno. Entonces, en medio de tanto dolor, de tanta muerte, de tanta vida difícil, que esos que te conté vivieron y que cada uno de los que estamos acá vivimos, circunstancias que no esperábamos. Te equivocaste, hiciste, yo no te condeno, pero tenemos que aprender a vivir y desear
esa palabra, como esa leche que alimenta al bebé y que no puede dejar de tomarla porque si no se muere. No puede un bebé dejar de alimentarse porque se muere. Y vos no podés dejar de alimentarte del Rey porque nos morimos. ¿Te das cuenta? Entonces ahí donde tenemos que aprender. Un hombre que en ese mismo momento, cuando murió, fue al reino, y me imagino al Señor llegando al trono. No vine solo, papá, mira, justo acá te traigo, este representa a la iglesia, que estaba muerta, la mujer en adulterio, la samaritana, el leproso, aquel tirado en un estanque, el ciego. Oh, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces gritaste? Pero vos tenés que afinar tus oídos espirituales, porque el Señor te va a decir, vení. Más que una vez no vas a gritar, porque el Señor dice, acá estoy. Eso es vida. Eso es la vida. Y esa palabra está en nosotros para darle vida a los demás. No hay otro secreto. No hay otro secreto. Lo demás tienen que ver la vida. Y que vos, la palabra es lumbrera en mi camino, mi camino es Cristo y yo voy viviendo. Y entonces esa palabra y lo demás ven, ¿cómo que no tropieza? ¿Cómo que no se cae en la oscuridad? ¿Cómo? Porque yo tengo la palabra y la palabra es lumbrera en mi camino. Porque el Rey está acá y está afuera. Porque el Rey me tiene sostenida con su brazo derecho. Porque el Rey me dice, no dará tu pie al resbaladero. Porque yo no me duermo. Yo te guardo. Yo te cuido. Yo te visto. Yo multiplico tus cosas. Yo sano tus huesos cuando se envejecen. Yo te doy inteligencia y sabiduría. Yo hago que tu lengua sea una lengua como pluma, escribiente ligero, para que mis palabras salgan de tu boca. Entonces mi palabra producirá. ¿Y sabés qué? Si vos escuchás, entonces producirá el 30, 60 y el 100 por uno. Amén. Amén y amén. Ponete de pie, vamos. Sí, Señor. La palabra. Fíjate vos, en medio del tormento de la muerte, Jesús no dijo, pará, ¿no ves que yo también estoy sufriendo? De cierto te digo que hoy, de cierto te digo, Juan, Pedro, María, de cierto te digo, iglesia, mi palabra soy yo y yo te he limpiado con mi sangre preciosa. Los ríos de agua viva, el río que nunca se secará para saciar tu sed espiritual. Nunca se secará. Venid y bebed. Venid comer. Hay una parábola. Dice que el rey hacía una fiesta porque se casaba y mandó a invitar. Y todos se excusaron. No, yo me caso, yo tengo que sembrar, yo esto. ¿Y qué dijo el rey? Vayan por los caminos, traigan a los que están mendigando, al cojo, al paralítico, al pobre, al que no tiene nada, y siéntelo a la mesa, porque hay fiesta en mi casa. ¿Y quiénes son esos? Levanta la mano, somos nosotros. Estamos sentados a la mesa del banquete del Rey. Nos ha ido a buscar. Alguien nos dijo la palabra. Alguien que no la cayó. ¿O no? Y la palabra del Rey vino, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Quiero decirte que ni yo te condeno. Así que esto es lo que cambia la historia y esto es lo que da vida. Por eso estamos acá en este tiempo. Por eso estamos acá dándole toda la gloria al Rey. Y por eso estamos aprendiendo a saber
que Él es todo para mí. Sí, porque lo tengo a Él, lo tengo todo, pero te falta un montón. Lo tengo todo, pero lo tengo todo. No mire lo que te falta, lo tenés a Él y entonces tenés todo. Amén. Sí, Señor. Quiero nadar en ti. En tu presencia. En tu presencia. Quiero más. Quiero más. Quiero nadar en ti. En tu presencia. Quiero más. Quiero más. Yo quiero nadar en ti, en tu presencia. Oh, aumenta en mí, aumenta en mí, nada de ti, todo de ti. Oh, aumenta en mí. Quiero más. Sí, Señor. Oh, Jesús. Yo quiero nadar en ti. Jesús le preguntaban siempre, vos sos el Hijo de Dios. ¿Por qué? Y Jesús a veces Él hablaba y la gente no lo entendía. ¿Por qué? Porque todavía no había resucitado. Pero ahora resucitó y lo tenemos y tampoco a veces entendemos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender que somos hijos, que todo hijo tiene el Padre y el Padre te habla. Entonces te va a hablar y nunca te va a sacar tarjeta roja. Mirá lo que hiciste. Dale, Señor, acá estoy, ni yo te condeno. Hoy empieza algo nuevo. Un leproso que fue sano. Una samaritana que conquistó un pueblo. ¿Te das cuenta? Uno que moría y estaba en el paraíso con rey. ¿Querés algo más? Acordate cuando aceptaste a Cristo. ¿Qué te dijo el rey? Acordate. Con amor eterno te he amado, Mirta, y por eso prolongué mi misericordia hasta que vos me encontraste. Oh, Mirta, te conocí en el desierto, en tierra seca, y ahí te dije que eras mía. Ah, Mirta, acordate cuando te dije, déjamelo a mí. Déjamelo a mí, déjamelo a mí. Tienes que acordarte lo que Dios te habla. ¿Por qué? Porque cuando vos te acordás que eres Señor, quiero que me sigas hablando. No quiero vivir de recuerdo. Quiero que me sigas hablando. Dale, pedile. Te va a dar una palabra ahora. Ahora te va a hablar a vos. Abrí tus oídos espirituales. Decile, Señor, acá estoy. Ahora háblame a mí. Porque como hijo y como hija necesito la palabra para salir de acá y ser más que vencedor.
¡Wow! Despacito. Despacito. Vamos, pedirle que Dios te hable. Cuando Dios te dé una palabra, levantame la mano. Cuando Dios te dé una palabra, Dios te va a hablar. Hay una palabra fresca como el manantial que viene y te va a hablar y va a sanar y te va a hacer ver el futuro y vas a ver cómo tenés fuerza donde creías que no la tenías. Esa palabra que va a venir, y entonces vas a hablar con el rey y el rey va a decir: qué lindo es hablar con vos, hacía tanto que te esperaba. Vamos, Espíritu Santo, vamos. Sí, Señor.